Bien, bien, mis amados hermanos. Entonces vamos a comenzar el día de hoy a estudiar lo que es la observación. El método COPA tiene 4 puntos. Este método que nos sirve para guiarnos en nuestro proceso de estudio bíblico contiene la palabra C de contexto, O de observación, P de principios teológicos y A de aplicación. El método COPA, contexto, observación, principios y aplicación. ¿Sí? Esto lo estuvimos viendo la semana antepasada, donde estuvimos profundizando mucho acerca de un método que sea sencillo de memorizar, que sea rápido de retener y sobre todo práctico al momento de aplicarlo en nuestras lecturas diarias que estamos teniendo. ¿De acuerdo? El método COPA. Ya sea que nos encontremos a punto de compartir algún mensaje, ya sea que estemos a punto de dirigir alguna célula o compartirle el evangelio a alguien a quien nos estemos dirigiendo con el deseo de poder presentarle a Cristo y ver cómo el evangelio alumbra en Isaías 53. Podemos aplicar esto, cuál es el contexto, hacer nuestra observación, predicar los principios y llevar sobre todo la aplicación, ¿no? La parte práctica. Observación. ¿Qué es la observación? Es el acto de emplear la vista para obtener información. ¿Qué es la observación? ¿O en qué consiste? Consiste en la recopilación directa de datos a partir del texto bíblico. Eso es lo que yo estoy buscando, eso es lo que yo estoy deseando. Yo no estoy buscando simplemente leer rápido y apresurado para que se diga, wow, ya tengo que leer la Biblia 5 veces para que recién me admitan en el seminario. Yo no tengo que buscar solamente una prisa necesaria para yo satisfacerme de que estoy avanzando en mi lectura bíblica. No, yo quiero honrar a Dios con el regalo de la vista que Él me ha dado para poder leer su palabra, para poder ser detenido en este avance, ser intencional en recopilar datos. ¿Qué datos? Vamos a verlo ahora. Vamos a verlo en breve. Y aquí pongo una pequeña definición de algo que ya les había compartido, ¿no? Lo que es el arte de la observación. ¿Qué es el arte de la observación? Es contemplar detenidamente la escritura para anotar los detalles que a simple vista no se obtienen. Contemplar detenidamente la escritura para anotar detalles que a simple vista no se obtienen. ¿Estamos de acuerdo aquí, hermanos? Eso es lo que estamos buscando. Contemplar detenidamente la escritura para así anotar los detalles que a simple vista no se obtienen. Para eso yo quiero que ustedes puedan comprometerse en 5 puntos esenciales antes de poder observar la escritura. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me acompañan en estos compromisos, queridos hermanos? 5 compromisos esenciales. En primer lugar, ustedes deben comprometerse a la precisión. Si queremos observar, queremos desarrollar el arte de la observación, debemos comprometernos a la precisión. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:15? Procura presentarte a Dios aprobado, como, como alguien de que no tiene nada de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad, que maneja con precisión. Debemos comprometernos a la precisión porque si no buscamos ello, no solamente le estaríamos haciendo daño a nuestras almas, sino que estaríamos ofendiendo directamente al autor de la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Comprometámonos a la precisión. En segundo lugar, comprometámonos a la perseverancia. El compromiso a ser constante, al ser insistente, persistente, es fundamental. ¿Sí? Comprométanse a la perseverancia. Gálatas 6:9 le dice el Señor a la iglesia, no a través de Pablo, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. El hecho de que tú quieras observar bien la Biblia no se logra de la noche a la mañana, se hace siendo perseverante, constante, disciplinado. En tercer lugar, comprométete a la paciencia. Ahí te dejo un proverbio, el proverbio 14:29, que habla acerca de la paciencia en el sentido de no enojarnos. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos a querer frustrar. Cuando leemos la Biblia y no la entendemos, vamos a intentar buscar otra ayuda humana para recién poder entenderla, pero oremos, dediquémosle espacio a nuestra vida de oración para que eso pueda ser
llenado por el Señor, ¿no? Que Él nos dé paciencia, es un fruto del Espíritu Santo y se aplica también a la hora de estudiar la palabra de Dios. Comprométete a la precisión, comprométete a la perseverancia, comprométete a la paciencia. Comprométete también a la dependencia. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Eso lo vamos a estar meditando el día de mañana en nuestra lectura diaria. Mateo capítulo 7, versículo 7. El Señor nos manda a escudriñar su palabra, a meditar en ella. Debemos comprometernos, ¿sí? A la dependencia. ¿A qué más debemos comprometernos? Debemos comprometernos a la exclusividad. ¿Por qué? Porque la palabra es la única que ha sido inspirada por Dios. No existe ningún otro libro que haya sido inspirado por Él. Vamos a dirigirnos nada menos que a su escritura. Por lo tanto, comprometámonos a saber de que es un libro exclusivo. Por lo tanto, merece toda mi atención, merece todo mi tiempo. Yo debo ser celoso, celoso con mi tiempo a solas con Dios. ¿De acuerdo? Al momento de leer la palabra de Dios. Una vez que yo tengo ya estos compromisos directamente relacionados a la precisión, a la perseverancia, a la paciencia, a la dependencia, ¿de quién dependo? Del Señor. Señor, tú eres mi ayudador. Señor, tú eres quien me va a dar el entendimiento para poder escudriñar tu palabra. Debo comprometerme a la exclusividad, ¿sí? Saber de que su palabra es única. Aquí hay un consejo para todos. No te apresures en llegar a la interpretación. Solo procura hacer observaciones generales. Porque cuando estamos haciendo observaciones queremos decir, ah, ya, esto significa. No, aquí no estamos buscando el significado del texto todavía. Aquí no estamos en la etapa en la que vamos a sacar conclusiones. No, ten cuidado, no saques conclusiones apresuradas. Si hay algo que debemos tener en cuenta, es de que las mismas observaciones que yo tengo la deben obtener todos los cristianos del mundo. O sea, todos los que somos comprometidos que observan la escritura. O sea, yo no puedo tener una observación distinta que Braulio, ¿no? Yo aquí observo que Pablo se dirige a Timoteo. Yo aquí observo de que Pablo está en prisión. Yo aquí me doy cuenta de que Pablo está dando instrucciones específicas. No estoy interpretando nada todavía. Estoy, ¿qué cosa haciendo? Observando. Observando la palabra de Dios. No te apresures, por lo tanto, en llegar a conclusiones apresuradas, conclusiones, perdón, específicas, sino simplemente observaciones generales. Ahora sí, vamos directamente con los 4 pasos para observar correctamente el texto bíblico. Hasta aquí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir alguna opinión respecto a lo que hemos visto? ¿Quieren que repita algo de manera particular? Queridos hermanos, díganlo con total confianza. ¿Cuáles son los 5 compromisos? Comprometernos a la precisión, a la perseverancia, a la paciencia, a la dependencia y a la exclusividad de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo que no haya quedado claro hasta aquí, hermanos queridos? ¿Algo que no me haya dejado entender? Con total confianza. Felipe, ¿todo claro? Sí, me lo estaba copiando, sí. Todos copiados. Sí. Igual esta diapositiva ya la tienen allí en el grupo de WhatsApp. Simplemente bastaría que la descarguen y ya la pueden tener con ustedes, ¿no? Los Sí, compromisos. ¿Pero se ha entendido? ¿Por qué? Porque debemos comprometernos a la paciencia. ¿Por qué debemos comprometernos a la dependencia? ¿Saben por qué? ¿Ya lo tienen claro? A la paciencia porque esto no se logra de la noche a la mañana, ¿no? A la perseverancia porque debemos ser constantes, disciplinados en este esfuerzo de observar correctamente la escritura. ¿Por qué debemos comprometernos a la exclusividad? Porque no es un libro cualquiera, es un libro que merece toda nuestra atención, toda nuestra reverencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Algo que no haya quedado claro en algún punto? Stephanie, Blanca, Gladys, Lucy, Majo, Gabriel, Bexy, Elizabeth, los que están con cámara apagada. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguien que no le haya quedado claro esto? No te apresures en llegar a la interpretación, sino solamente a hacer observaciones generales. ¿Alguien de aquí que le haya quedado duda respecto a lo que he mencionado o todo claro?
hermanos. ¿Todo claro? Si podría repetirlo de nuevo, hermano. No te apresures a llegar a la interpretación, solamente debes hacer observaciones generales. No te apresures en llegar a la interpretación. ¿Por qué? Porque yo en esta parte del proceso exegético, en el método COPA, primero he analizado el contexto y en este paso de ver el texto, observar el texto, cómo hacer observaciones detalladas, concretas, yo no puedo adelantarme a la interpretación. Es como que yo quisiera, por ejemplo, ¿no? Cocinar un arroz con pollo y que primero, en lugar de echar el aderezo de cebolla, eche directo a la olla el culantro licuado, ¿no? O eche primero las zanahorias y las alverjitas. ¿De acuerdo que dice yo sí? ¿Se imaginan cómo saldría? ¿Qué pasaría si es que en lugar de cocinar un postre, no sigo las instrucciones adecuadas? En matemáticas se dice de que el orden de los factores no altera el producto. Pero en este caso, si es que yo altero el orden y pongo primero la interpretación, que sería la búsqueda de principios teológicos, estaría tergiversando el proceso, el método COPA, y me terminaría haciendo daño. ¿Saben por qué? Porque si yo busco interpretar apresuradamente el texto, sin hacer las observaciones detalladas, voy a terminar falseando el texto. Nos vamos a volver en estafadores de la palabra de Dios, porque vamos a estar enseñando algo que el Señor no dijo. Vamos a estar ofreciendo algo que el Señor no ofreció. Vamos a estar condenando probablemente algo que el Señor no condenó. Vamos a estar permitiendo alguna conducta que el Señor no permitió. ¿Me dejo entender? El orden de los factores sí altera el producto aquí. Entonces yo debo ir primero con pausa. Yo no debo buscar aquí la interpretación. La interpretación, ¿en dónde se va a buscar? En la P de principios teológicos. Ahí sí vamos a buscar interpretar. Allí sí. Aquí todavía no. ¿De acuerdo? En la parte final de la observación, eso sí es importante aclarar que voy a darme el tiempo para hacer preguntas interpretativas, para yo responderlas en la P de principios teológicos. Pero eso ya es en el siguiente punto, y eso lo estaremos viendo el día martes, en el full day en el que estaremos viendo. ¿Ya? Entonces eso, hermanos, no nos apresuremos en llegar a la interpretación. ¿Sí? No nos apresuremos. Ahora, habiendo ya dicho esto, ¿a alguien le queda alguna duda por ahí? Gabrielito, Bexi, díganme. Juan Diego, Dime. este resumen que tú pusiste, que no te apresures en llegar a la interpretación, solo de hacer observaciones generales, nos puede servir a nosotros que estamos aprendiendo, o ya que muchos han aprendido, los que posiblemente puedan aprender, es bueno escuchar, primero leer, y posiblemente la misma respuesta va llegando cuando tú realmente pides esa ayuda al Espíritu Santo, porque yo me veo reflejado acá muchas veces, yo preguntaba y dejé de preguntar cuando me ponía en oración para poder entender lo que quería Dios expresar en su palabra. Ujú. Por eso se dice que es bien importante antes de leer y sacar tus propias conclusiones, debes tener esa relación íntima con el Señor. Por Y eso supuesto. me lleva a ver que muchos cuando vamos conociendo debemos observar primeramente y no adelantarnos, sino esperar. Ujú. Así es. Así es. El ser humano por naturaleza es impaciente, ¿no? El ser humano por naturaleza quiere todo inmediato, sobre todo en esta época en la que nos encontramos con todas las aplicaciones de delivery a nuestro alcance. Pedimos algo y llega en un tiempo rapidísimo. La otra vez pedí con Rebeca, nos pedimos un chifa y llegó en 5 o 10 minutos. Yo me sorprendía de la rapidez. Si vamos al centro comercial a querer pasear rápido, lo que nos toma a nosotros un plato de comida, prepararlo en 1 hora, lo encontramos en 10, a más tardar 15 minutos, ya listo.
nos hemos mal acostumbrado, ¿no? A todo lo inmediato. La lectura de la palabra de Dios es pausada, es paciente, toma mucho tiempo. Así que debemos observar detenidamente. Cuando leemos, leemos y leemos, no nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto? Porque leemos apresuradamente. Ahora, hay muchas formas, ¿no? El cristiano debe leer de ambas formas, ¿no? Leer de forma general y de forma específica. Porque, por ejemplo, cuando se dice leer todo el texto, cuando se nos dice en el contexto, ¿no? Leer todo el libro, ¿tienes que leer haciendo observaciones? No, tienes que leer rápido. Tienes que leer, pero entendiendo, ¿no? Obviamente, detenido, pero rápido. Sabiendo de quién está hablando, sabiendo de qué trata el texto. Allí todavía no estoy haciendo observaciones, pero estoy leyendo rápido. Luego ya me detengo y aquí empieza así la observación. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en los audios de los días lunes, martes, miércoles, ¿no? Hasta el domingo, lo que hacemos en los audios diarios es poder leer generalmente, ¿no? Y luego meditar en algún texto específico. Ambas cosas son esenciales, muy importantes para entender cuál es el mensaje total de la Biblia y cuál es el mensaje específico de lo que yo pueda estar leyendo y lo que yo necesito el día de hoy en la programación que yo he establecido. El detenerme a leer, por ejemplo, ¿no? Mateo en esta última semana me está ayudando mucho a poder corregir bastantes cosas que antes no me percataba, porque ya lo estoy meditando más detenidamente. Y los invito a todos, ¿no? Ustedes no se conformen con lo que escuchan. Este es simplemente un aliento para que cada uno lea la escritura, pero no es para que simplemente digamos, ya escuché los audios y punto, ¿no? Es para que cada uno lea, medite, escudriñe y le pida al Señor que le hable, ¿no? De acuerdo a cada cosa, porque yo no voy a explicar cada versículo, yo no estoy haciendo un estudio bíblico en los audios, yo no hago un estudio bíblico, yo leo, y yo leo rápido, ¿no? Porque uno, no quiero llenar la memoria de sus celulares con audios de 16 megas, ¿no? Cada día, y otra porque no los quiero mal acostumbrar a que yo les diga todo, ¿no? Ustedes también deben, yo les estoy diciendo las instrucciones de cómo deben hacer el proceso exegético para que ustedes ya se acostumbren a hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios con los pasos a seguir. Evaluando el contexto, eh, la observación en la que nos encontramos ahora para luego posteriormente sacar los principios teológicos y llegar a la aplicación. Entonces, hermano, no te apresures. Ahora sí, vamos directo y de lleno a los 4 pasos para observar correctamente el texto bíblico. 4 pasos. Solo son 4. Solo 4. Aquí vamos a dirigirnos al primero. ¿Han visto este dibujo animado? ¿Han visto esta caricatura? ¿Alguien se acuerda de este monito muy particular? Jorge. Jorge, el curioso. ¿Quién es él? Jorge, ¿no? Jorge el Curioso, ahí está. Jorge el Curioso, es una serie que daba, yo me acuerdo, yo me acuerdo que la vi hasta los 11, 12 años. Daba en el canal Discovery Kids, no sé si que sigue existiendo ese canal como tal, creo que sí, creo que todavía existe. Y no creo que la serie más bien ya no la da, pero era un mono muy particular, era uno de los pocos dibujos que me gustó hasta de muy grande, porque era un mono que, como lo dice el nombre del dibujo, era Jorge el Curioso, o George the Curious, que es un mono que buscaba siempre satisfacer su curiosidad y muchas veces se metía en problemas, ¿no? Por ser demasiado curioso, pero era justamente eso, ¿no? Bastante observador, bien minucioso, le gustaba preguntar por todo, obviamente no con su comportamiento porque él no hablaba, pero con su comportamiento, con el señor del sombrero amarillo, buscaba siempre darle respuesta a las preguntas que él se hacía. Era, como el calificativo lo dice, curioso. Y con eso vamos a detenernos ahora también para darnos cuenta que la curiosidad es muy importante. Lo voy a mencionar en el siguiente punto, pero la curiosidad es esencial. Ustedes deben leer con esa curiosidad de saber qué es lo que quiso decir el texto, qué es lo que quiso decir el autor, qué es lo que quiso decir el Señor Jesús, qué es lo que quiso decir aquí el profeta. Yo debo leer siempre con esa curiosidad. Y si no nos gustan tanto los dibujos animados, me paso al otro lado, ¿no? A la película de acción y suspenso, conocida como Búsqueda Implacable. El actor Liam Neeson tenía que llegar a encontrar a su hija. No era nada fácil irse a un país extranjero, combatir una mafia extranjera para poder encontrar a su hija que había sido vendida a traficantes de mujeres, nada menos. Y para eso tuvo que seguir a detalle las pistas, ¿no? Que iba encontrando.
y era muy acucioso en esa práctica, ¿no? Porque su profesión como detective, como agente del FBI le demandaba ello, ¿no? Agente retirado, como exmilitar también, si no me equivoco, de operaciones especiales. Y gracias a Dios, en la película, ¿no? Si que fuese una película de la vida real, llega a encontrar a su hija, la llega a salvar. Ahora sí, voy al siguiente punto, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? De los 4 pasos, la curiosidad es importante, ser minucioso. Es por eso que yo debo saber de que debo invertir tiempo. Yo debo saber que es una inversión valiosa. Invertir tiempo leyendo el texto. Debo invertir tiempo. ¿Qué pasa si es que yo quisiera construir un negocio y lo quiero de la noche a la mañana? ¿Podría obtener ganancias de la noche a la mañana? No, se necesita tiempo. Y cuando queremos dirigirnos a la palabra de Dios, queremos igual que entendamos rápidamente, pero no, eso toma tiempo. Yo debo invertir tiempo leyendo el texto. Lo que estamos haciendo este año, queridos hermanos, es una inversión de tiempo muy valiosa. Porque no hemos estado acostumbrados probablemente a leer toda la Biblia en un año, ¿no? O a seguir un plan riguroso. Pero es importante saber que es una inversión para el beneficio de nuestra alma. Necesitamos seguirlo haciendo. Una vez que acabe el año 2021, volveremos a seguir leyendo la palabra de Dios nuevamente, de otra modalidad, bajo otro plan, pero debemos seguir leyendo la Escritura cada día, meditándola cada día en nuestras vidas. Debemos invertir tiempo leyendo el texto. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, debo leer con oración, debo leer con repetición y debo leer con esa curiosidad. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 18? Abre mis ojos para que yo pueda mirar las maravillas de tu ley. Debemos pedirle esa ayuda a nuestro Dios. Señor, dame de tu entendimiento. Ilumina mi mente opaca. Ilumina mi mente limitada. Yo quiero conocerte. No busco ninguna otra cosa que me pueda satisfacer más que tu palabra. Te necesito, Señor. Ayúdame. Ahí está lo que mencionaba Gabriel, ¿no? Es una inversión de tiempo. Yo no puedo comenzar a leer el texto sin oración. Yo necesito orar. Orar, orar y orar constante e inteligentemente. ¿A qué me refiero con inteligentemente? ¿No? A que aplique todo el conocimiento que vengo obteniendo de la palabra de Dios. El día de hoy hemos estado meditando, si han escuchado los audios respectivos, acerca del bosquejo que el Señor nos dejó en el Padre Nuestro, en la oración. El Señor nos dice, hágase tu voluntad. Que le digamos al Padre, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Y cómo somos santificados? Por medio de su palabra. Tenemos que pedirle al Señor constantemente que abra nuestra mente, que abra nuestros ojos para poder ver, mirar las maravillas de su ley. En segundo lugar, debo leer con repetición. Si yo quiero hallar deleite en la palabra de Dios, debo leerlo día y noche, constantemente. Mi texto tengo que memorizarlo, si es posible. ¿De acuerdo? Leer con repetición. Ahí está el gatito de Blanca, creo, queriéndose meter por la cortina. ¿Qué gato es Blanca? ¿Cuál de todos? Los miles de gatos que tienes. Sebastián. Sebastián. Con oración. Y leer con repetición. ¿De acuerdo, hermanitos? Debemos leer con repetición. Yo no debo darme el lujo de decir, ya lo leí, ya, ok, ya cerro mi Biblia y listo, no me voy a dormir. Ya cumplí con leer lo que me tocaba hoy día. No. Leer con repetición. Si es posible, ni bien llegan los audios, te llegan, escúchalos para que en donde estés, ¿no? Le des vueltas ahí en tu cabeza, en tu casa, cuando regreses, ya lo medites con tiempo, lo puedas compartir con tu familia. Y ahora que estamos volviendo a leer el Nuevo Testamento, hemos puesto un desafío, ¿no? De poder compartir con alguien lo que venimos aprendiendo, lo que venimos asimilando, ya sea hermano de la iglesia, ya sea algún cristiano de otra iglesia, ya sea algún vecino, amigo, familiar que estemos evangelizando, que estemos haciendo seguimiento, etcétera. Vamos a compartir lo que vamos aprendiendo.
Entonces, leer con oración, leer con repetición y leer con curiosidad, lo que habíamos dicho, ¿no? En las figuras anteriores. Claro. La suma de tu palabra es verdad, ¿no? Porque eternos son tus juicios. ¿Se imaginan? Si los juicios de Dios son eternos, ¿no les despierta eso en ustedes un mayor hambre por conocer la palabra de Dios a detalle, por conocer ese Dios que se ha ido revelando poco a poco a lo largo de la historia, conocer a detalle el carácter de Dios para nosotros también ser formados con su carácter? Eso es lo que necesitamos. ¿De qué forma debemos leer? Con oración, con repetición y con curiosidad. ¿Sí? Esa es una inversión de tiempo que debemos hacer necesaria. Ahora, aquí pasamos al segundo punto. Hacerle preguntas al texto. ¿De acuerdo? Debo hacerle preguntas al texto. ¿Qué preguntas? Aquí están. Pregunta Primero te al pongo texto. aquí 2 puntos esenciales. ¿Qué es lo que estamos buscando? La intención del autor. Entonces, imagínate que Jorge el Curioso tiene la misión en su capítulo de encontrar la intención del autor de una carta que ha encontrado. Y si nos ponemos en el lado de los ingenieros, si es que hablásemos de oro y somos nosotros los ingenieros, ¿qué es lo que busca el ingeniero, el minero? Oro, Intención oro. del todo. ¿Con qué herramienta hace? Busca su pico, busca su pala, busca sus máquinas, sus tractores. ¿Cuál es esa herramienta que nosotros usamos? La curiosidad. Debemos ser curiosos, debo preguntar. Yo no puedo quedarme tranquilo si es que el texto no me queda 100% claro. Del Entonces eres autor. un ingeniero civil, un ingeniero de minas, que está buscando minerales. Y para que yo pueda encontrar el mineral precioso de la palabra de Dios, debo siempre leer con curiosidad. Y finalmente, debo ir recopilando las respuestas explícitas que se desprenden de las preguntas. ¿Qué preguntas? Aquí están las 5 preguntas clave que yo me debo realizar. O aquí están las 5 premisas que yo debo tener en cuenta para poder hacer preguntas adecuadas. ¿De acuerdo? ¿Están preparados? Aquí se las presento. El quién, el qué, el dónde, el cuándo y el por qué. Esto en el periodismo se le conoce como las 5 W. ¿Quién? Who? ¿Qué? What? ¿Dónde? Where? ¿Cuándo? When? ¿Por qué? Why? ¿Lo he dicho bien, Stephanie? ¿Sí? Y finalmente, el objetivo de estas 5 preguntas es que yo pueda tener la capacidad de responder quién escribió el texto o quiénes son los personajes que se encuentran involucrados en el texto, a quién se está dirigiendo el autor, con el qué. Debo preguntarme qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se está describiendo, qué es lo que se está resaltando, qué es lo que se está condenando, qué es lo que se está promoviendo, qué es lo que se está recalcando, qué es lo común, qué es lo usual, qué es lo que se afirma, qué tipo de audiencia está teniendo el apóstol Pablo, qué tipo de audiencia está teniendo el profeta, qué tipo de comunión tiene el rey David con Dios. Todas esas preguntas que se pueden manifestar en el texto, yo debo realizarlas. Si leo el Salmo 51, debo preguntarme, por ejemplo, ¿quién está hablando allí? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Quiénes estaban involucrados en el pecado de David? ¿Y qué? ¿En el qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué aspectos del perdón de Dios se están resaltando, del carácter de Dios? Puedo hacer una infinitud o infinidad de anotaciones con estas 5 preguntas clave. ¿Quién, qué, dónde, cuándo y por qué? En el dónde, a ver, Blanca, dame un ejemplo.
¿Cómo puedo aplicar la pregunta de las 5 W? El dónde. ¿Cómo lo puedo aplicar para yo poder hacer observaciones correctamente? Puede ser dónde se encuentra el autor. Muy bien. ¿Dónde se encuentra el autor? ¿No? Para encontrar en qué lugar se sitúa lo que está diciendo, en dónde se encuentran los personajes, hacia dónde se dirige el apóstol Pablo, o hacia dónde tiene la intención de ir, hacia dónde está yendo el Señor Jesús, dónde queda geográficamente Jericó, dónde queda geográficamente el mar de Galilea, dónde resucitó el Señor, en qué lugar, en la tumba, fuera de ella, dónde se encontraba la tumba, a quién le pertenecía o al quién. ¿Se dan cuenta? O sea, no es un orden, o sea, es parametrado, pueden ir y venir, jugar en estas 5 W. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo ocurrió el desastre que se menciona? ¿Cuándo se escribió el texto? ¿En qué año? ¿En qué fecha? ¿Se puede conocer eso con exactitud? Ahora, ¿por qué se escribió lo que se escribió? ¿Por qué el autor dijo lo que dijo? ¿Por qué Pablo estaba confrontando tan duramente al apóstol Pedro en Gálatas capítulo 2, 11? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo resistió cara a cara? ¿Por qué en Hechos de los Apóstoles Lucas se dirige a Teófilo? ¿Cuál era su intención? ¿Por qué el Señor nos manda que guardemos sus mandamientos? ¿Por qué el Señor nos dice que le amemos? ¿Por qué? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué Él nos creó? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que el diluvio ocurriera? Por la maldad del hombre, ¿no? Que se había multiplicado. Y allí, con las preguntas que se pueden responder explícitamente, inmediatamente, ¿qué cosa voy haciendo? Las voy respondiendo. ¿De acuerdo? Las voy respondiendo. Y esta es una última pregunta que yo debo hacer, ¿no? Me parece que se le conoce a esto como las 5 W más la H, ¿no? O las 5 preguntas del periodista más el cómo, ¿no? H por how, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue el milagro que Jesucristo hizo? ¿Cómo fue la predicación del apóstol Pablo? ¿Cómo fue la predicación apostólica? ¿Cómo fue que Pablo se encontró con Apolos? ¿Cómo fue que Juan quedó exiliado en la isla de Patmos? ¿Cómo ocurrió las visiones que él tuvo? ¿Cómo ocurrieron las visiones que él tuvo? ¿Cómo se llegó a morir Esteban? ¿En qué circunstancias? Ahí respondo con el cómo. ¿Sí? ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? Pregunten con confianza, por favor. ¿Quién, qué, dónde, cuándo y por qué? Así mismo con el cómo. Esas preguntas yo debo hacerle al texto. ¿Sí? Estas preguntas son distintas, por si acaso, a las preguntas que yo en el contexto. En el contexto, cuando yo estoy estudiando el contexto histórico, yo hago preguntas: ¿cuál fue el contexto político? ¿Cuál fue el contexto geográfico? ¿Cuál fue el contexto arquitectural? ¿Cuál fue el contexto social? ¿Cuál fue el contexto religioso? Todas las preguntas que yo hago están dirigidas necesariamente al contexto. Aquí ya están dirigidas necesariamente al texto mismo, ¿de acuerdo? Al mismo texto que yo estoy leyendo, no al contexto de lo que está pasando alrededor, no, sino al mismo texto. ¿Quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué Pablo está exhortando? ¿Cuándo lo está diciendo? ¿Dónde se encuentra parado? Etcétera. ¿Estamos de acuerdo?
hagámosle preguntas al texto. En tercer lugar, aquí está lo que hemos visto todos los meses anteriores. Observar la gramática. En primer lugar, yo debo analizar la estructura del texto. ¿Cómo está organizado mi texto? Hay una secuencia de palabras, hay una secuencia de instrucciones. Primero Pablo exhorta, primero anima. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Por eso es que debo dividir las frases del texto. ¿Se acuerdan cómo ustedes lo hicieron? Ponen el versículo o ponen el texto y lo dividen. Y van haciendo sus observaciones. Van haciendo sus observaciones. De esa manera. ¿Qué más? La primera parte es analizar la estructura del texto, ¿no? Dividir las frases. O sea, agarras tu hoja y escribes frase por frase el versículo. Por ejemplo, vamos a poner un texto cualquiera. Un texto que les haya dejado de tarea. Mateo 28, la gran comisión. Mateo 28. Deme un segundo, por favor. ¿Qué dice Mateo 28, versículo 18 y 20? Vamos a ver. Dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, allí termino una frase, por ejemplo, ¿no? Escribo una frase. Toda potestad me es dada en el cielo, puedo tener la frase y abajo, y en la tierra. Por tanto, puede ser la siguiente frase. Id y haced discípulos, abajo, a todas las naciones, abajo, bautizándolos en el nombre del Padre, abajo, y del Hijo y el Espíritu Santo, abajo, enseñándoles que guarden, abajo, todas las cosas que os he mandado. He aquí, abajo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es una frase? Una frase es un conjunto de palabras que pueden no necesariamente tener sujeto y predicado, ¿no? Que simplemente es un conjunto de palabras dichas en un momento adecuado. Decir lo que se tiene que decir. Toda potestad me da en el cielo. Toda potestad me da en la tierra. Y de ser discípulos. Directo, ¿no? La frase. ¿Para qué? Para que yo la pueda observar. Yo la escribo. La tengo allí. Hago mis observaciones. Me voy dando cuenta de la estructura que tiene el texto. Por ejemplo, me puedo dirigir a los frutos del Espíritu Santo. Darme cuenta de que cada palabra puede ser analizada detenidamente. Cada palabra. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, dominio propio, etc. ¿De acuerdo? De esa forma yo analizo mi texto. Esto es lo que íbamos a hacer, ¿no? El día martes. Ya en algún momento habrá otro momento para poder hacerlo, ¿no? Ya presencialmente. Pero oremos, ¿no? Y trabajemos por ello. Y para que podamos tener, ¿no? El momento para estar juntos y poder hacer este ejercicio práctico. Dividir las frases del texto entonces. Siguiente. ¿Qué más? Debo analizar la gramática del texto. ¿Cómo analizo la gramática del texto? En primer lugar, determino la categoría gramatical de cada palabra. Entonces, para esto, ¿qué debo tener a mi alcance? Las 20 consideraciones que aprendimos en el verano. Las 20 consideraciones. En un momento las voy a mencionar nuevamente todas juntas. Pero aquí está en analizar la gramática. En primer lugar, analizo la estructura, ahí analizo la gramática. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Resalto todo con líneas y dibujos. ¿Esto dónde lo hago? ¿En mi Biblia? No. Ahora, si quieres, puedes, si es que no tienes una hoja a tu alcance y estás en la iglesia y se están dando, ¿no? las palabras repetidas, los verbos, en qué tiempo, en qué modo se encuentra, o tienes la Biblia de apuntes que te puede ayudar un poquito, aunque el espacio que tiene igual queda corto, ¿no? Finalmente, ese espacio lateral que tiene,
allí la Biblia, queda corto, pero igual se pueden hacer anotaciones importantes. Puedes hacer alguna meditación y lindo te puede quedar. Pero lo ideal es que lo puedas hacer aparte. Resáltalo con líneas, dibujos, para que no, nubes, para que lo recuerdes, para que lo unas. Yo en la Biblia suelo hacer algunas anotaciones para luego pasarlas, ¿no? A la meditación ya en escrito. Todo bien resaltado, todo bien detenido. En tercer lugar, debo analizar el sentido de las palabras. ¿Cómo hago esto? Observando las palabras clave. Debo analizar el sentido de las palabras. ¿Cómo hago esto? Observando las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave o cómo identifico las palabras clave? De lo que estoy leyendo, resaltar lo que tiene la intención del autor de mostrar o decir. Si Jesús está diciendo allí en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. ¿Cuál es la palabra clave en todo el versículo 19? Discípulos, naciones y bautizando, ¿no? Discípulos porque es lo que estamos llamados a hacer, naciones que es el lugar a donde tenemos que ir y bautizando, ¿no? La manera en la que debemos hacer discípulos. Es decir, llevando miembros a la iglesia de Cristo. Esas son palabras clave, palabras que me dan una idea general del texto. Ahora, yo no debo aquí hacer interpretaciones, debo observar. Por tanto, ya ser discípulos, que es lo que el Señor nos mandó, ¿verdad? A todos. Entonces, discípulos es una palabra clave. A todas las naciones, claro. Entonces, naciones es una palabra clave. Bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra clave ahí es bautizando. Ahora, también puedo resaltar si quieres Padre, Hijo, Espíritu Santo, para darnos cuenta de la importancia de la Trinidad. Nombre, ¿no? Ya más adelante me puedo dar cuenta que se menciona nombre y no nombres. Nombre en singular, para darnos cuenta de que Dios es uno y Dios es tres. Ahí estoy observando la gramática. Entonces, para entender esto, para observar la gramática, tengo que hacer tres análisis. Análisis estructural, o a eso también se le conoce como análisis lógico, la estructura del texto, análisis lógico. Para analizar la gramática, se le conoce como el sentido sintáctico, y el sentido de las palabras, el sentido léxico, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Lo importante que se está mencionando. Hacer discípulos es importante, ¿no? Entonces, discípulos es lo que me debe importar. ¿Hacia dónde? Hacia las naciones. De esta forma. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, queridos hermanos? ¿Todo está claro? Si no, avanzamos entonces. Aquí están entonces las 20 consideraciones. Habíamos dicho, ¿no? Tenga a tu alcance las 20 consideraciones. Es decir, que tú debes aprenderte estas consideraciones si es posible de memoria. Debes buscar siempre palabras repetidas, contrastes, comparaciones, listados, relación de causa y efecto, verbos, que es importante, ¿no? Muy importante. Si se está hablando en figura retórica, pronombres, conjunciones, preposiciones. ¿Qué más? Debo buscar ideas generales y específicas, preguntas y respuestas, diálogos que se estén dando, ¿no? El diálogo entre quién es el sujeto, quién es el predicado, quién está hablando o de quién se está hablando, qué se está diciendo ese sujeto, la declaración de propósito, hacia dónde va esa persona, los medios, ¿no? Que se está utilizando para llegar hacia algo o hacia alguien, las cláusulas condicionales que siempre suelen comenzar con la conjunción sí. Si vosotros me obedecen, yo los prosperaré. Pero si ustedes ignoran las palabras de esta ley, los convertiré en cola y en no cabeza. Cosecharás y otro comerá de tu cosecha, ¿no? Deuteronomio 28. Cláusulas condicionales. En Juan 8:31. Si vosotros permanecierais en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis. Si ustedes, ¿qué está haciendo el Señor? Una cláusula condicional. Es decir, tú no puedes ser mi discípulo si no permaneces en mi palabra. 17. Acciones o roles. Es una acción de Dios, es un rol de Dios. Los términos emocionales, con qué tono se pueden decir también, ¿no? Y finalmente la ruptura de tiempo, ¿no? Pasadas estas cosas, después de esto, pasados 2 años, cuando se hubo cumplido el tiempo de tal, hay una ruptura de tiempo. Estas cosas yo debo tener en cuenta. Las palabras repetidas, los contrastes, las comparaciones, los listados, la relación de causa y efecto, verbos, figuras retóricas, pronombres, conjunciones, preposiciones, ideas generales, preguntas y respuestas, diálogos, declaración de propósito, los medios, las cláusulas condicionales, las acciones o roles, términos emocionales, tono de la emoción y ruptura de tiempo. Ahora, ¿por qué no me dedico tanto tiempo a profundizar en estas 20 consideraciones? Porque ya las enseñamos. Es cuestión de que ustedes vuelvan a repetirla. Quizás las clases están allí en YouTube, todas. Las diapositivas se han subido todas, ¿sí? Si es que ustedes no la han tenido allí, pueden pedirle a un hermano que las tenga descargadas y se la pueda compartir. Aquí tenemos, hermanos queridos, las 20 consideraciones. ¿Para qué? Para analizar sintácticamente el texto. Para analizar gramaticalmente, no me refiero, gramaticalmente el texto. Análisis sintáctico, la sintaxis. Para determinar la categoría gramatical de cada palabra. ¿Qué palabra es? ¿Es un verbo? ¿Es un pronombre? ¿Es un adjetivo? ¿Por qué se menciona esta palabra? ¿Es una acción de Dios? ¿Es un rol de Dios? Ahora démonos cuenta que las primeras 10 son específicamente más tiradas a la lingüística, ¿no? Como ustedes lo ven, contrastes, conjunciones, preposiciones, pronombres, verbos. No hemos mencionado aquí adverbios, no hemos mencionado aquí objetos directos, ¿no? Eso lo estamos mencionando lo más resaltante. Hay mucho más, pero aquí esas 20, digamos que son las necesarias, las que yo, o mejor, las que yo considero necesarias, las que me ayudan constantemente a poder profundizar en el texto. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos amados? Estas son las 20 consideraciones. Pasamos entonces al cuarto punto. Y aquí ya estamos terminando. Resumir conclusiones. Antes de esto, ya quiero que puedan invertir tiempo leyendo el texto, hacerle preguntas al texto, invertir tiempo, hacer preguntas, observar la gramática. Cuando observo la gramática, me acuerdo de estas 20 consideraciones, ¿sí? Y finalmente, resumir conclusiones. ¿Cómo? Crear tu lista de observaciones. Ten tu lista de observaciones. Tenlas ahí a tu alcance, ¿no? Crea tu lista de preguntas interpretativas. Estas preguntas ya son más directas, ¿no? Que ya no se pueden responder sencillamente como el quién escribió esto, a quién se dirige. Esa no es una pregunta interpretativa. La pregunta interpretativa es ¿por qué el apóstol Pablo dijo en este punto que el amor significa esto? ¿A qué se está refiriendo? Esa es una pregunta interpretativa. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan que el Señor Jesús se enojó en el templo? ¿Qué quiso decir? Es una pregunta interpretativa. Es una pregunta que apunta hacia el futuro. ¿Se dan cuenta? No es una pregunta que se puede responder sencillamente. Si yo la respondo sencillamente es porque es una pregunta de observación. Como por ejemplo, ¿dónde se encuentra? En Jericó. ¿A quién se está dirigiendo? A judíos. Jesucristo, antes de su muerte, antes de su arresto, ¿dónde se encontraba? En el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. Es una pregunta de observación. Pero las preguntas interpretativas es, ¿por qué el Señor Jesús le pidió al Padre
que si era de su voluntad pase de él esa copa. ¿Por qué usó la palabra copa? ¿A qué se refiere la palabra copa? Esas preguntas ya son preguntas interpretativas que son el resultado de todas las observaciones que yo he hecho. He hecho las observaciones, ahora hago preguntas interpretativas. ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta interpretativa y una pregunta de observación? En que la pregunta interpretativa se responde en la interpretación específicamente. Se responde a futuro. Se responde investigando. En cambio, las preguntas de observación se preguntan o se responden sencillamente. Ahora, aquí ya no he precisado lo que es una observación es general o una observación específica. Eso ya lo enseñaremos más adelante cuando esto esté más especializado probablemente, pero esto es lo básico. Sí, queridos hermanos. Crea tu lista de observaciones y una vez que tengas tus observaciones, crea tu lista de preguntas interpretativas. Este es un consejo, ¿ya? Busca escribir lo más que sea posible, siempre. Busca escribir lo más que sea posible. No te canses de escribir. Y en cuarto lugar, siempre compara. Compara con otras versiones de la Biblia. No te quedes solamente con la Reina Valera del 60. La Reina Valera del 60 es como su nombre lo dice, es la reina de las versiones. Es la que más se usa para que, ¿no?, la memoricemos, es la que se ha enseñado tradicionalmente más en el mundo evangélico, pero puedes tener a tu alcance la nueva traducción viviente, que yo le tengo mayor fiabilidad que a la traducción en lenguaje actual, la nueva traducción viviente. Puedes utilizar la nueva versión de las Américas. No recomiendo la nueva versión internacional, no la recomiendo porque omite muchas cosas importantes. Recomiendo entonces qué versiones, la traducción viviente, recomiendo la de las Américas. Los pastores, los teólogos recomiendan mucho la Biblia de las Américas. ¿Cuál más puede ser? La Dios habla hoy también es una versión, ¿no?, muy, muy buena. Y la Reina Valera tiene bastantes revisiones. Nosotros tenemos la revisión de 1960, pero puedes tener a tu alcance también la traducción o la revisión de 1995 o la del 2000. Hasta la del 2000 he visto, no he visto más, no sé si es que habrá salido alguna otra nueva revisión. Pero mientras veas, ¿no?, tengas ahí a tu alcance, la NTV, por ejemplo, la nueva traducción viviente cuesta 10 soles en una librería. 10 soles, toda la Biblia, 10 soles. Obviamente es un material sencillo, ¿no? Es portada de cartón, tapa blanda, pero muy rústica. Hojas también, hojas bulky parecen. Pero mientras tenga ahí el significado del texto, fabuloso. Ahora, también si quieres puedes buscar en internet. Puedes irte a Google, pones el texto y pones escoger versión. Puedes poner NTV, NBLA, y ahí te va a aparecer, ¿no?, la infinidad de versiones que existen. Puedes comprarte el formato Logos, ya si quieres prepararte más, ¿no?, especializarte. ¿Cuánto está el formato Logos? $700 es el programa más barato, si no me equivoco. Cuando está en ofertas llega a estar 400, 450. No me parece en este momento necesario porque me parece un poquito caro, ¿no?, en relación a lo que también se puede contar en este momento. Ya cuando el Señor vaya proveyendo más cosas, quizás se pueda tener, ¿no?, el formato bíblico Logos, el programa. El software, perdón, es el software bíblico Logos. ¿Qué hace el texto? Tú buscas un texto y te aparecen en el instante, ¿no?, las 33 versiones que existen en ese momento. Presionas doble clic en una palabra y te sale la palabra en griego, el significado que tuvo en griego, en hebreo. Te salen ilustraciones, te salen sermones que se han predicado en relación a ese versículo, te salen libros relacionados, citas relacionadas. Es un formato tremendo. Creo que es el mejor que existe en el mundo, el mejor formato para estudiar la palabra de Dios. Es por eso que cuesta lo que cuesta, ¿no? Pero ahora, por supuesto, sabiendo que el dólar está carísimo, es un poquito complicado, ¿no? Eso entonces, hermanos, tenemos que resumir las conclusiones, creando nuestra lista de observaciones, haciendo las preguntas interpretativas, buscando escribir siempre lo más que sea posible
y comparar con otras versiones de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos? Esta es la manera en la que debemos hacer esto siempre. El bosquejo de Tito yo se los expliqué la vez pasada, ¿no? Y a mí me tocó analizar justamente la razón para vivir en sana doctrina, del versículo 4 al versículo 11. Así que yo voy a dejar de compartir en este momento ya mi pantalla y voy a proceder a mostrarles cómo hice esta tarea. Que ya se las he mostrado, ¿no? Lo que encontré en los versículos 4 y 11 de Tito. Ustedes lo pueden ver ahí en sus pantallas, ¿verdad? Estoy agrandando lo más que puedo el Word. ¿Alcanzan a verlo, verdad, mis hermanos? Ahí están las conjunciones. Encontré la conjunción pero, cuando y si no. La relación de causa y efecto. ¿Cuál es la causa? La causa se encuentra en que Dios ha manifestado su bondad. ¿Y cuál es el efecto? En que Él nos salvó. La relación igual de causa y efecto. La causa es que hemos sido justificados por su gracia y el efecto es que ahora somos herederos, ¿no? Si no tuviéramos la justicia de Cristo sobre nosotros, no estaríamos en la condición de ser herederos. Encontré verbos: manifestó, salvó, derramó, verbo compuesto, hubiéramos hecho, ¿no? Ahí también se resalta el modo, ¿se acuerdan? El modo indicativo, el modo imperativo, el modo subjuntivo. El contraste, pero, listado de palabras. En el verso 5 se enumera la forma en que Dios nos salvó, ¿no? La manera en la que el Padre elige el plan, en el que el Hijo lo ejecuta y en que el Espíritu Santo lo hace posible a través de la regeneración. En el versículo 9 se muestra un listado de 4 situaciones que el apóstol Pablo le indica a Tito que debe evitar, ¿no? Como controversias necias 1, genealogías 2, contiendas 3 y discusiones 4. Ahora, para que yo haga esto y lo plasme en escrito para un trabajo, tuve que sacarle humo, ¿no? A una hoja bond. Tuve que sentarme y escribir y rayar. No, no lo iba a hacer en la Biblia, porque iba a romper mi hoja. La hoja de la Biblia es delicada, ¿no? Delicada. No la idolatren tampoco, pueden escribir igual allí encima, ¿no? Pero hacer las observaciones que se necesitan esa parte, todo eso esa parte. Entonces, si tú quieres estudiar la palabra de Dios con profundidad, como debemos hacerlo, ten siempre a tu alcance tu hojita, ¿no? Para hacer observaciones. Los pronombres, ahí están, los medios, la declaración de propósito. ¿Cuál es la declaración de propósito? Que es evitar, ¿no? Evita las cosas vanas y sin provecho. ¿Cuáles son las acciones de Dios de que Él nos salvó? ¿No? ¿Cuáles son las acciones de las personas? Aquí, el rol de Tito es insistir, es evitar, es desechar. Y se menciona en modo imperativo. Y aquí está la lista de preguntas. La lista de preguntas interpretativas. ¿De acuerdo? ¿Cuándo comenzó exactamente la manifestación de la bondad y amor de Dios? Ya no es una pregunta de observación, ¿no? Es una pregunta ya más que se va a hacer clara en el análisis interpretativo, ya estrictamente exegético. ¿Cuándo comienza la manifestación de la bondad de Dios y su amor? Es desde la creación, desde Génesis 3, versículo 10, cuando el Señor se acerca y le dice ¿no? que va a traer por medio de la simiente de la mujer a alguien que salve a toda la creación que crea en el Señor. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice los hombres en el verso 4 y 8? ¿A qué se está refiriendo? ¿A quiénes, perdón? ¿Por qué Pablo precisa no haber sido salvados por obras humanas de justicia? ¿Cuál es la relación que existe entre esta carta con las que dirige a Timoteo? ¿Se dan cuenta? Ya me voy dando cuenta aquí las preguntas que existen. ¿Cómo entender el orden correcto de la salvación mencionado por Pablo? ¿Qué es primero, la fe o el arrepentimiento? El arrepentimiento o la fe. Para yo creer en el Evangelio, ¿qué debo hacer primero? ¿Debo arrepentirme? Y si me arrepiento es porque primero tuve fe, o primero me arrepiento y después tengo fe, ¿no?
O los dos suceden en el mismo momento, ¿no? Me arrepiento y tengo fe en el instante, o tengo fe y arrepentimiento en el mismo instante. Ahí podemos debatir en algún momento y conversar, ¿no? Muy bonito respecto a ello. ¿Cuáles eran los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia de Tito? ¿Qué problemas estaban pasando, no? ¿Cuándo comenzaron a suceder casos de hombres que causaban divisiones? ¿Cuándo comenzó específicamente a suceder ello? ¿A qué se refiere Pablo cuando menciona genealogías? Evita las discusiones sobre genealogías. ¿A qué se está refiriendo? Debo preguntarme todo eso. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuál es la diferencia exacta entre contenciones y discusiones? Pero le dice, evita contenciones, evita discusiones. ¿Cuál es la diferencia exacta? Yo pensaba que era lo mismo, pero hay un significado específico de cada palabra. ¿Qué significa estar condenado por su propio juicio? ¿Por qué Pablo es tan enfático y directo con sus instrucciones a Tito? ¿Por qué? Esas son la lista de preguntas con las que yo he terminado. ¿De acuerdo? Así que, mis amadísimos hermanos, esto es lo que es necesario para poder hacer una correcta observación de la escritura. Observar con detenimiento. Para eso nos comprometemos a la paciencia, a la perseverancia, a la precisión, a la exclusividad, a la dependencia, porque sabemos de que no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hermana Elizabeth ha encendido su micrófono. ¿Tiene alguna pregunta? Hermanita Elizabeth. No, pastor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Hermanos queridos, ¿todo está claro? ¿O no quieren preguntar porque ya se quieren ir a dormir? Pregunten nada más. A mí me queda una duda. Dime, Stephanie. Todas esas, o sea, al fin, las últimas preguntas que te has puesto allí, las preguntas interpretativas, si no me equivoco, eran, esas ya van después de todo, al último. Así es, después que ya hice toda mi lista de observaciones. Después que ya hice toda mi lista de observaciones, ahora tienes que saber diferenciar, ¿no? ¿Cuál es el primer paso para observar correctamente la escritura? Y el primer paso es invertir tiempo leyendo, ¿verdad? Claro, leer el texto. Ujú. Leer el texto, tu texto, ¿no? No todo el libro, sino tu texto. Invertir tiempo leyendo tu texto. Para eso, ¿cómo lees? Con precisión, con curiosidad. ¿Qué dijimos? Con ¿No? Con oración, perdón, repetición, con oración. con Arrancamos con oración. oración, Con oración, con con repetición repetición y con y curiosidad. con curiosidad. Allí conectamos directamente con el segundo paso, que es el hacer preguntas, hacerle preguntas al texto. ¿Qué preguntas se le hace al texto? ¿Quién escribe? ¿Dónde se encuentra el apóstol Pablo? ¿Cómo va sucediendo lo que está pasando? A veces se relata en el mismo texto, ¿no? Si Ujú. la pregunta que yo me hago se responde inmediatamente con el texto, es una pregunta de observación. Ahora, si yo quiero saber qué significado tiene la palabra, yo no puedo usar mis palabras, mis 5 W para decir, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son los elegidos? ¿En dónde se desarrollará la Nueva Jerusalén? Esas son preguntas ya interpretativas, que ya no se responden en el mismo texto. Entonces tienes que saber diferenciar. Si las preguntas se responden en el mismo texto, es una pregunta de De observación. observación. ¿Cómo yo sé que el capítulo 3 está dirigiendo Pablo a Tito? Porque en el capítulo 1 comienza Pablo dirigiéndose a Tito, ¿no? Ahora, para eso sí aplico el contexto. ¿Cómo eso yo sé? Porque el contexto ya me lo dijo. Se supone que en el método COPA ya viste primero el contexto. Ujú. Y en la parte del contexto también debes hacer preguntas, ¿no? Preguntas Claro. como, ¿en qué contexto se encuentra? ¿Qué complicaciones tenía Tito en el contexto? Si pudiste investigar, de repente, previamente, te pudiste dar cuenta que luchaba mucho con los cretenses, que tenían fama de ser, lo dice el capítulo 1, déjame buscarlo, tenían fama de ser malos, de ser mentirosos, de ser falsos, estafadores,
Pablo lo dice de manera muy dura, pero consistente. Dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahí se puede hablar acerca del contexto, ¿no? Social, cómo eran estas personas. Eran mentirosos, malas bestias, glotones. Ahora, eso no lo dice el apóstol Pablo, no lo dice el propio profeta de los cretenses. Y eso lo dice el versículo 11 y 12. Así que yo me puedo ir dando cuenta ya en el contexto, cosa que cuando llego a las preguntas de observación, ya algunas se van respondiendo, ¿no? Por secuencia, por secuencialidad. Ya las respondí en el contexto, ya las investigué en el contexto al leer todo el libro y ahora ya las sé. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentra el apóstol Pablo? Se encuentra en prisión, se encuentra libre, se encuentra cercano a la muerte. ¿Lo dice el texto? Pablo le escribe a Tito, Pablo le escribe a Timoteo muchas veces cuando ya está cerca de la muerte. Pero yo estoy listo ya para ser sacrificado. He peleado la buena batalla. ¿Se dan cuenta? Es por eso que se busca siempre escribir lo más que se pueda. Lo más que se pueda. A quién se están dirigiendo, quiénes lo está haciendo. ¿Por qué Pablo es tan enérgico con este detalle? Una vez que he hecho mis observaciones, algunas preguntas las podría ir respondiendo. Y una vez que ya termino mis observaciones, puedo hacer más preguntas todavía, que ya me van a anticipar el proceso a la interpretación para obtener los principios teológicos. ¿De acuerdo, mis hermanos? Para encontrar el significado del texto propiamente dicho. Aquí todavía no estamos encontrando el significado del texto. Estamos teniendo la parte previa. El método COPA tiene dos partes, ¿no? Tiene 4 letras. La C y la O es antes de encontrar el significado. La P y la A es después de encontrar el significado o durante el encuentro del significado. Durante el hallazgo del significado del texto. Y ustedes se van a dar cuenta cuando encuentren el significado del texto, la sensación que van a tener de saber, wow, Señor, gracias por tu misericordia que me estás permitiendo conocer tu palabra. ¿Están de acuerdo conmigo, mis hermanos, entonces? ¿Te quedó clara la duda, Steffi? Distinguir, ¿no? Las preguntas de observación con las preguntas de interpretación. Las preguntas de interpretación son las que necesitan, ¿no? Un estudio ya más detenido, con diccionarios, con otros recursos que te van a poder ayudar, con concordancias. ¿Es una orden específica o no? ¿Qué es lo que me está llamando a mí a poder hacer? ¿Qué es lo que está llamando el pueblo a hacer? Todo eso se va a hacer en la parte de la interpretación para obtener los principios teológicos. ¿Y esto cuándo lo vamos a ver? El día martes. El martes a las 9 de la mañana nos encontramos. ¿Sí, mis hermanos? ¿Alguna otra duda de Steffi, Blanca, Braulio? Pueden usar también el chat si es que se les dificulta. ¿Ninguna pregunta más, hermanos? La grabación se va a estar compartiendo entonces, más adelante, ¿sí?